Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Si tienes dudas, lee los periódicos, está todo ahí. Claire respondió irritada con los ojos fijos en la mesa vacía frente a ella, sin documentos, sin trámites, solo un llavero y un celular perteneciente al delgado. Siempre era así, las mismas preguntas, el mismo teatro. Claire no pudo evitar preguntarse, ¿qué quiere realmente este policía de mí? Si vas a seguir repitiendo lo que aparece en los periódicos, ¿por qué necesitas un policía? Dejen que los periodistas hagan su trabajo. Y bien, ¿tienes algo que decir o no? Si no, puedes irte. Estoy perdiendo el tiempo. La voz de Claire se hizo más áspera, impaciente con el juego del gato y el ratón. Pero la delgada no se echó atrás, al contrario, abandonó la pregunta. Si estuviera lanzando una bomba, he oído que tienes una relación muy estrecha con la nueva reclusa, ¿es cierto? Los ojos de Claire se entrecerraron. ¿De quién lo oíste? El guardia que te trajo aquí te lo dijo, así que es verdad. La teniente de policía habló en un tono relajado y sin prisas, como si pudiera pasar horas ahí. Hablar si la administración de la prisión lo permitía, no pudo ocultar su curiosidad, ya que Claire había llegado a la prisión y nadie se había atrevido a acercarse a ella, excepto una compañera de celda. Hasta entonces, la prisionera había mantenido un insuperable muro a su alrededor, hasta que apareció una nueva presa, alguien que, en poco tiempo, logró acercarse. Los rumores se extendieron como la pólvora, distorsionados, exagerados, casi irreconocibles, pero la teniente experta en leer microexpresiones notó inmediatamente el breve parpadeo de Claire y la forma en que miró hacia el otro lado. Eso era todo lo que necesitaba. Oh, perdóname, qué historia tan absurda. Claire puso los ojos en blanco, pero el temblor en sus manos la delató. Cierto, las 19 puñaladas de Claire son una expresión absurda. Divídelo por 100 y seguirá siendo mentira. La teniente se encogió de hombros. Era un hecho. La leyenda de las 19 puñaladas había sido inventada por la propia Claire, un rumor que ella misma había alimentado para cultivar su aura de brutalidad. En realidad, había 6 puñaladas en total. Solo una había alcanzado una arteria, provocando el sangrado catastrófico que había pintado de rojo la escena del crimen. El resto, macabro embellecimiento por parte de los detectives de la época. Pero hoy tengo algo nuevo que mostrar. La policía recogió su teléfono móvil de la mesa y deslizó los dedos para ella, hasta que encontró el archivo preparado, un video, una foto. Claire sintió un escalofrío. Encontramos varios videos pornográficos ilegales circulando en foros clandestinos. La mayoría de ellas muestran upskirts, pero también hay escenas de abuso explícito. Todas las víctimas son chicas de la misma escuela, de tu antigua escuela, Claire, y de la de tu hermana menor también. La teniente abandonó cualquier tono casual. Sus ojos recorrieron cada músculo de Claire, rostro buscando reacciones, y encontró un temblor apenas perceptible en sus labios y la repentina contracción de sus pupilas. Interesante, pensó. No sabía nada de estos videos. Nuestros expertos en delitos cibernéticos rastrearon la IP, los metadatos de los archivos y descubrimos quién produjo esta basura. Hizo una pausa dejando que el silencio pensara mucho. Los videos fueron grabados en un segundo teléfono celular perteneciente al fallecido. Nuestro equipo forense confirmó la identidad del hombre en las imágenes. Incluso sin su rostro, pudimos identificarlo por su reloj de pulsar y su voz. Su nombre es Metacid. El teléfono celular fue arrebatado de las manos de la teniente antes de que pudiera terminar su discurso.
Si hubiera sido cualquier otra reclusa, había sido reprendida por tanta audacia, pero con Claire, la oficial simplemente se quedó en silencio, observando cómo la reclusa deslizaba los dedos frenéticamente por la pantalla, desplazándose por decenas de archivos. La expresión de Claire, antes indiferente, se convirtió en algo pesado, como si llevara el mundo sobre sus hombros. Tardó varios minutos en terminar de ver todos los videos. ¿Eso es todo? ¿No hay más videos en otros dispositivos? ¿No hay nada más? El rostro de Claire perdió algo de tensión, pero sus ojos aún brillaban con sospecha. Ella necesitaba estar segura. La teniente asintió y extendió la mano para recuperar su celular. Hasta donde sabemos son todas. Claire, te das cuenta, ¿verdad? Esta maestra era ya abusada de otras niñas antes de morir. ¿Cuántas más sufrieron? Y si tu hermana también. Nati no tiene nada que ver con esto, interrumpió Claire, en voz baja pero llena de moderación. Furia. Lo maté porque me vio robando la computadora. Fue una estupidez de su parte meterse en mi forma, Claire. La teniente intentó intervenir, pero ya era demasiado tarde.